Fede no deja que la balanza se incline hacia ninguno de los dos lados. Justicia y Sociedad, hasta la medianoche, en Del Plata. Enorme al querido amigo Ricky desde aquí, desde Justicia y Sociedad, de toda Radio del Plata. Vamos a presentar el programa, ¿sí? Estamos ya listos con Roxy Calabró, con Roxana Calabró, para poder empezar a mencionar a quienes están en la mesa y qué tenemos para sortear. Bueno, todo lo que ofrecemos siempre aquí a las 10 de la noche, los miércoles en Justicia y Sociedad. Así es, bienvenidos a todos, bienvenido octubre también, ¿eh? Comienza octubre, comienza este programa, el número 154 de Justicia y Sociedad, con la conducción del juez en actividad Claudio Fede, así que bienvenidos a todos, con un gran equipo también en esta noche en la puesta en el aire, Agustín Goyechea y Juan Natale, la producción a cargo de Marcos López, en las redes de la radio está Nacho Irribarren, está también operando el streaming, estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, ahí Jancito Natale, para que salgamos todos bien, recuerden subirse ya a nuestro canal de YouTube que es Del Plata AM 1030. Las noticias con Daniel Gallego Fernández, también noticias judiciales a cargo de Gabriela Dilela, quien les habla en la locución Roxana Calabró. También el equipo de producción compuesto por Micaela González, Tomás Caputo y Gabriel Lanzavecchia. Atención que hoy vamos a sortear los libros virtuales Sociedad Comercial, los administradores y los socios, Problemas Societarios, directores José Envid Irujo y Daniel Vítolo, editorial Luis Alcolzoni, Consumidores sobreendeudados, del director Claudio Fede, también con un gran equipo editorial Hammurabi, que ya después, Claudio, cuando te parezca, empezamos a nombrar algunos de los lugares que tenemos. Claro, fechas, varias fechas, es como una gira también. 7, por ahora tenemos 7. Esto es como una gira artística también. Sí, sí, salimos con el grupo Consumidores Sobreendeudados a recorrer la provincia de Buenos Aires. Claro, la primera fecha es el jueves 2 de octubre, ahora, mañana en la UBA, ¿sí? A las 17:30 horas, de 17:30 a 20 horas, en el Salón Azul, y después nosotros vamos a estar recordando fecha tras fecha a medida que avancemos en el programa de este libro que hoy sorteamos, reiteramos, Consumidores Sobreendeudados, director Claudio Fede, editorial Hammurabi. También el curso de WOLAP de International Legal Group. ¿Cuál es la forma de obtener estos premios? Directamente dejando sus mensajes en el WhatsApp de la radio 11 23 40 1030. También tienen el celular del programa para mensajes 11 3127 2696. Las redes del programa, su Instagram justicia.y.sociedad, su Facebook Justicia Sociedad y la página web
www.justiciaysociedad.com. Y le damos la bienvenida a los siguientes invitados, la doctora Julia Venceslavicius, a ver si lo dije bien. Venceslavicius, ahí, Julia Venceslavicius, abogada de la UBA, directora de Administración de Juicios por Jurados del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, especialista en Administración de Justicia y especialista en Discapacidad y Derechos de la UBA, también docente universitaria. Prefecto Mayor Alberto Kieferling, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo del Departamento Auxiliar Pesquero, la doctora Carla Iorio, abogada, funcionaria judicial y coach ontológica, y nuestro compañero Marcos López, columnista y locutor. Muy bien, hecho las presentaciones de caso, darle la bienvenida, saludarlos. ¿Cómo estamos, Julia? La del apellido difícil. No es tan difícil, uno con los así me pasa que lo empiezo a deletrear, ¿no? Claro. Me es más O fácil. sea, Cada vez para que me no dicen decirlo, cómo te llamas, empiezo Venceslavicius. Julia, B corta E, N, S. Lo que pasa es que para deletrearlo también es largo. O sea, Es muy hay que tener largo. paciencia. No, y aparte me escriben cualquier cosa, pero es Venceslavicius. Hoy tenemos una Venceslavicius. mesa de apellidos difíciles, ¿eh? Sí, a ver, ¿qué? Sí, sí. ¿El tuyo no? No, el mío. Estoy al pie, ¿no? Iorio tampoco. No. Iorio tampoco. Ahí va. Acá el del prefecto, ya lo vamos Parece un poco a... difícil. Parece pero no, escribirlo es más difícil que decirlo. tal cual. Bueno, bienvenida, un gusto. Bueno, muchas gracias. ¿De qué nos vas a hablar? Vamos a presentando un poquito la temática de lo que cada uno va a abordar en esto que destacábamos, de lo que el día de la fecha nos da, ¿no? El día de la fecha, a ver, acá tengo el machete, es el Día Internacional de las Personas de Edad, que es el 1 de octubre, o sea, de los adultos mayores. Entonces, un poco la idea de hablar hoy, que es lo que estuvimos hablando previamente, es no solo de hablar de vulnerabilidades en general, ¿no? Que lo que tenemos con las personas de avanzada edad es que pertenecen a un grupo vulnerable, pero sobreviniente. No es un grupo vulnerable per se, sino que es transversal a cualquier situación que te encuentres. Entonces, un poco es esto, o sea, no sé si vamos a arrancar a hablar ahora. O si No, ahora poder. presentamos un poquito la mesa y después ya nos vamos a meter. Tenemos 2 horitas, así que prepárate, Sí. porque yo Pero no bueno, veo un que poco vinieron con hablar de- apuntes, con todo, pero acá bueno, van a ver tenemos. cómo ni los van a mirar. No. Carla, bienvenida. Ya Carla no hace falta Gracias. presentarla. Bien. También vamos a hablar un poco sobre la longevidad, sobre hábitos saludables, sobre cómo llegar mejor a la longevidad, cómo tener una vida más feliz, más sana, más productiva. ¿Qué hacen las personas mayores? ¿Cómo manejarnos con ellas? Tips para que ellas se manejen mejor también, ¿no? Porque todos vamos a llegar a la longevidad, queremos ser longevos, entonces vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De hábitos, de cómo trabajar también la mente, porque está demostrado. Bueno, hoy hay un artículo muy interesante de alguien de este equipo, que es el doctor Enrique de Rosa. Así es. Fantástico su artículo. Mañana es parte en la presentación del libro, porque él ha escrito también un artículo en ese libro de consumidores sobreendeudados desde el punto de vista de su especialidad. De su especialidad. Bueno, y hoy también escribió un artículo muy interesante en un diario que lo recomiendo. Y también sobre esto, ¿no? Sobre este cambio de paradigma respecto a que ya no solo es una cuestión de salud física, sino también una cuestión de salud mental, Exacto, ¿no? Una actitud. exacto. Así que vamos a conversar Cómo un poco llegar, sobre, ¿no? Y bueno, sobre un poquito, eso. trabajar estos temas tiene que ver, obviamente, que el disparador es esta situación reconocida a nivel internacional, ¿no? De destacar a las personas mayores en un día, pero la realidad es mucho más amplia. Obviamente todos estamos al tanto de lo que se está suscitando en el mundo de las personas mayores. En ese mundo que la persona mayor es integrante de un cuerpo humano, familia, de un cuerpo humano más amplio que es el barrio, la comunidad, la sociedad, los trabajos, etcétera, etcétera, y donde también está mutando mucho esto de la biología en el escenario social, ¿no? La edad ya cada vez se va corriendo un poco más, Claro, con la jubilación, el sistema previsional y tantas cosas que se están suscitando, pero vamos a abordar lo que más podamos de este tema que me parece que es de mucho interés porque hace a nuestro futuro. Absolutamente. Va, Y a por la ahí algunos ya realidad de estábamos ahí muchos. medio picando, ya no sé cuál es el límite, ¿no? Pero en verdad sí creo que hay que ocuparse de esto porque Sí, hace claro. a la salud de nuestra sociedad. Tal cual. Así que por eso destacamos el tema, el disparador del día. Y bueno, Julia, que es quien se especializa y trabaja, entre otras cosas, pues también podemos hablar de algunas cuestiones en las cuales estás trabajando en el ámbito de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Consejo de la Magistratura, que está más ligada a Carla con lo que es juicio por jurado, ¿no? Y todo lo que está haciendo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poner en marcha el sistema de juicios por jurado, también podemos después hablar un poquito sobre eso. Lo que gustes. Acá estoy, si algo que no me cuesta es hablar. No. Así que, Y también la nena que la tenemos la tengo ahí aquí, por en favor. En cualquier el momento, jardín de sí. infantes jugando tranquila. Bueno, y ahora sí, el prefecto mayor Alberto Kieferling. ¿Estamos Así bien es. ahí? Excelente, muchas gracias. Bueno, Buenas noches bienvenido. para todos. Muchas gracias por la invitación, doctor. Es un gusto compartir un rato con ustedes, con nuestra audiencia, para charlar sobre los aspectos vinculados a las tareas que lleva adelante la prefectura en todo su ámbito jurisdiccional, en su terreno de trabajo y particularmente hacer hincapié en lo que nos interesa y venimos trabajando desde hace tiempo, que es la aplicación de la ley en el mar. Exacto. Esto es tan interesante, sobre todo a partir de lo que se habla y mucho, tanto en el ámbito doméstico como internacional, que tiene que ver con los aspectos de la pesca ilegal no declarada, no Exacto. reglamentada. Vamos a tratar de llevar un poquito al llano eso que está tan en duda a veces, desmitificar ¿no? algunas cuestiones vinculadas a intereses particulares de ONG, etcétera, que Exacto. a veces se van por fuera de las cuestiones Poner reales. las cosas en claro. Y sí quiero destacar, si me permitís, Alberto, un poco tu presencia. Primero, que la Prefectura Naval Argentina tenga esta posibilidad de venir a un medio de comunicación, a un medio radial, con streaming, a poder mostrarse, ¿no? Lo hablamos un poquito antes de empezar el programa, esto de humanizar las instituciones. Y creo que el trabajo que vienen haciendo ustedes desde hace muchísimos años, porque son en el mar, son los primeros en nuestro país, antes que la Armada, ¿no? Así es. Son 215 años. 215 años. Iniciamos Así que- nuestra, tenemos una rica historia, venimos acompañando el desarrollo de nuestro país a partir de la Revolución de Mayo y con realmente aportes muy distinguidos a nuestra historia nacional. Así que lo podemos compartir. con Bueno, por mucho eso gusto para también. nosotros es un orgullo en tu persona tener presente a toda la Muchas Prefectura gracias. Naval Argentina. Eso quería destacarlo y además sí que tiene que ver con también un disparador del día de hoy, que es el Día del Mar y de la Riqueza Pesquera en la Argentina. Este es un día nacional. Exactamente. Y bueno, toda la función que ustedes cumplen, no solo en el mar, después lo vamos a ir aclarando, no solo están con presencia en el mar, sino en todo el territorio tienen presencia y otras funciones que van más allá del mar. Entonces, explicar un poco todo eso en 2 horas de programa, vamos a intentarlo Con llevar mucho adelante de la mejor manera. Y bueno, y también lo tenemos a Marcos, a nuestro Marcos López de todos los miércoles, que El vení de con un siempre. tema en la mano. Vengo con un tema, acá ya lo preanunciamos, este es el original de Octubre, disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota del año 1986. Bueno, un homenaje un poco al mes, un poco a la música, un poco a los artistas. Linda apertura de Gustavo Cerati y bueno, linda Así mesa es. por supuesto para compartir. Y también vamos a esta tener un noche. lindo tema relacionado con ese disco. Decimos disco porque salió de disco, ¿no? O ya era CD en esa época. Es que es lo mismo, disco CD es el mismo. Pero estaba todavía el concepto. vinilo, el long play. Existía Claro. el vinilo, Claro. es más, Claro. esto salió primero en cassette. Primero en cassette, luego en disco y después en vinilo se Bien, un reeditó. poco haciendo historia acá en el canal Volver para que se conozca que Bueno, no siempre es importante, fue es parte- todo el es parte Spotify nuestra. y eso. Es parte Así que nuestra. viene muy bien. Esa es nuestra pata disruptiva en el programa. Muy bien. Bueno, Roxy, estamos ahí listos, pasaditos, Sí, por supuesto. para ir a la primera pausa. 22-18 minutos, los esperamos en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata, reiteramos 11 23 40 1030 hasta la medianoche, Justicia y Sociedad. Estás en primavera Es la temporada para florecer. y la radio florece para vos. Estás en Del Plata, la radio de la verdad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿La libertad avanza o Argentina retrocede? José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. El fútbol grande está en Del Plata. Boca necesita recuperarse en el torneo Clausura. El domingo recibe a Newell's en la Bombonera. Y allí estará Del Plata. Viví el partido desde las 18 con el relator del pueblo ceneice, Daniel Moyo, y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad.
espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Lista 507. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Grey, diputado, peronismo renovado. Lista 501. Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires. Fernando Grey. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Grey, diputado, peronismo renovado. Lista 501. Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires. Fernando Grey. Todas las tardes, Chiche Hellblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Hellblum está en Del Plata, la radio de la verdad, justicia y sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Muy buenas noches y bienvenidos al boletín informativo. Empezamos con el informe estadístico de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes. Corresponde al primer semestre de 2025 y refleja la cantidad de menores con causas penales o medidas de privación de la libertad en la Justicia Nacional con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Determinaron que 945 niños tuvieron al menos una causa penal iniciada. Representa un 4,2% más que en igual periodo de 2024. Por otra parte, en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, digitalización de escrituras públicas y testimonios judiciales. El máximo tribunal, la Dirección de Registro de Propiedad y el Colegio de Escribanos firmaron un convenio de trabajo para implementar la digitalización de escrituras públicas y testimonios judiciales registrables. El objetivo es realizar por medios digitales las inscripciones que se ordenan y solicitan. Por último, en la provincia de Neuquén, nuevo servicio de información y asistencia para la comunidad. En los puntos de información y asistencia, las personas podrán acceder a información sobre los trámites judiciales, conocer el estado de las causas y también informarse sobre qué dependencia judicial lleva su trámite. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Dos 24 minutos. Seguimos en Justicia y Sociedad por Radio del Plata. Recuerden que estamos comunicados en el 11 23 40 1030. El WhatsApp de la radio. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube del Plata M1030. Hoy sorteamos los libros virtuales Sociedades Comerciales, los administradores y los socios, problemas societarios, directores José Emid Irujo y Daniel Vítolo, editorial Luis Culsoni. El libro Consumidores sobre endeudados del director Claudio Fede, también con un gran equipo, editorial Amurabi, que recordamos
Libros, y va a presentar mañana este libro, jueves 2 de octubre, en la UBA, en el Salón Azul, a las 17:30 horas. Abierto a todo el público. A todo el público. Pues la temática, Roxy, es para todo el público. En realidad el libro fue escrito para el para la ciudadano, ciudadanía. que entienda dónde está parado frente al consumo y los peligros de sobreendeudarse en un ámbito consumeril, en las cosas básicas y diarias, que es el mantenimiento de lo que nosotros llamamos la dignidad de una persona, en tener que sostener su comida, su vestimenta, el colegio de los chicos. Y bueno, todo eso a veces genera un círculo vicioso en donde no se puede pagar, y bueno, cuáles son las problemáticas y particularmente cuáles son las prevenciones que hay que tomar frente a esto. Así es. Y también nuestra propuesta es, a nivel legislativo, que surja una norma que específicamente aborde este tema. Bueno, interesante mañana entonces escuchar Por eso todos es para estos todos. temas. Claro, así es, abierto al público a partir de las 17:30 horas en el Salón Azul de la UBA. También vamos a sortear el curso de WhatsApp de International Legal Group, simplemente dejando sus mensajes que ya están llegando al 11 23 40 1030, al WhatsApp de la radio. Y recuerden que también hay un celular para dejar mensajes, el celular del programa 11 31 27 2696. Bueno, vamos a empezar entonces con las temáticas que habíamos ya desarrollado en el inicio del programa. Empezamos con vos, Julia, ¿te parece? ¿Tenés ganas? ¿Cómo no? Claro, sí, ¿por qué no? Bueno, habíamos dicho que hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores. Y bueno, un poco es trabajar este tema, tratarlo, a ver cómo está visto esto en el ámbito nacional, cuáles son los aspectos que podemos tener en cuenta, en dónde está posicionada una persona mayor hoy, con sus ventajas, sus desventajas, dónde está ese mundo de los derechos, ¿no? Sí. Mira, en vista de lo que... Cerquita. En vista de lo que estamos tratando, y en mi rol docente, ¿no? Y de trabajadora del Poder Judicial también de la ciudad, se me ocurrió encararlo desde el lado del Poder Judicial, ¿no? Y sobre todo el programa Justicia y Sociedad. Entonces, me pareció interesante plantearlo, también con ciertas palabras que estuvieron pasando hoy, ¿no? La palabra humanizar, ¿no? que se estuvo diciendo bastante. Y a raíz de ciertos fallos, ¿no? O sea, hay un fallo que doy mucho. Yo soy docente de Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la UBA y de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Oeste. Y hay un fallo que me gusta mucho dar, que es García María, que es de marzo del 2019, que es de la Corte. Y es un fallo que habla del impuesto a las ganancias en las jubilaciones, ¿no? Algo súper cuadrado, ¿no? Porque no hay nada más cuadrado que el mundo tributario, el hecho imponible, ¿no? Se efectúa, se da esa hipótesis de incidencia, se efectúa el hecho imponible y entonces la persona es alcanzada por ese tributo. Entonces lo que pasa con esto, o sea, García María, bueno, era una jubilada, tenía una jubilación de privilegio, y lo que le llega a la Corte es, empieza a analizar humanamente, ¿no? O sea, es un fallo, ¿no? Que nosotros que venimos hablando un poco también de esto del lenguaje claro. Recién hablabas de este proyecto que hiciste, que la verdad está buenísimo, que mañana hacemos de nuevo la invitación en el Salón Azul, que te voy a ir a ver. Muy lindo lugar para recorrer, aparte la UBA. No, me encanta. Yo sabés que a mis alumnos suelo pedir salones especiales para las clases de ahí, para que también vayan recorriendo. Es muy común que los alumnos recién conozcamos la facu cuando ya estamos egresados. Así que me parece que está bueno. Pero bueno, esto de hablarle a la persona común, corriente, que destinataria de las normas, ¿no? O sea, porque en definitiva las normas son para que nosotros estemos en el Estado de Derecho y que podamos convivir en sociedad. Y mucho de lo que pasa con la justicia es que a veces la forma de comunicarse está completamente alejada, ¿no? No en tu caso, ¿no? Que vos abogás por estar en contacto con el lenguaje claro y el destinatario, pero muchas veces los términos que utilizamos no los entiende la persona común. Y que muchas veces tratamos de decir cosas y empezamos a batatarnos con nuestro propio léxico y la gente se empieza a alejar de lo que se le empieza a hacer y se fueron. O sea, no, se perdieron de lo que queríamos decir, no llegamos, no dijimos nada. Y lo que tiene de buenísimo el fallo es que lo que hace es humanizar, ¿no? O sea, también me pasa mucho con mis alumnos que uno se da cuenta que siempre leemos, ¿no? Entonces uno lee y lee, o sea, y lee,
Y atrás hay personas, ¿no? Personas que llegaron y que estaban vivenciando algo, que no se pudieron poner de acuerdo y que tuvieron que ir a una justicia para que alguien resuelva ese conflicto. Entonces, lo que suele pasar es que hay una deshumanización y después ese intérprete, ese tercero imparcial que les está resolviendo el caso, también se abstrae, se aleja y termina resolviendo de una forma que nunca terminamos de entender. Entonces, lo que pasa con este fallo, que es sumamente interesante y se los recomiendo a la lectura, que por más de que habla del impuesto a las ganancias... ¿Qué pasó? Sí, Sony 30, Sony 30. Bueno, para que yo soy nueva en esto. Ustedes ya están Vos cancheros. seguís, si nadie te dice yo nada, sigo, seguís. listo. Me hacen caras y yo... Entonces, ¿qué pasa? Impuesto a las ganancias en jubilaciones. Entonces, lo que hace la Corte es empezar a analizar que García María pertenece a un grupo vulnerable, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos en la Constitución, ¿no? O sea, es una Constitución de 1853 que fue reformada en distintos momentos. La última reforma la tuvimos en el 94. Y lo que trae novedoso el 94 es que se incorpora un artículo, ¿no? O sea, más allá de que tenemos... Hay un artículo 75, inciso 22, ¿no? Que se le da jerarquía constitucional a una serie de tratados de derechos humanos, que a la vez se da una fórmula para que después se puedan jerarquizar otros, que acá está lo interesante, que hace poco se le dio jerarquía constitucional a la Convención de las Personas Adultos Mayores, que es del 2015. De hecho, este fallo habla de la Convención, todavía no tenía la jerarquía constitucional. Pero teníamos el 75, inciso 22, que nos habla de los tratados de derechos humanos, y a la vez tenemos el 75, inciso 23, donde se habla de medidas que el Estado tiene que hacer, medidas de acción positiva, para tratar de equiparar en igualdad de oportunidades a ciertas personas que se da por hecho que pertenecen a grupos desventajados, ¿no? Y entre ellos enumera a los niños, a las personas con discapacidad, a las mujeres y a los adultos mayores, ¿no? Por ahí, Sí. una pequeña digresión, ¿no? Pero sí es bueno destacarlo, porque parecería como que el rol del Estado hoy está a disposición de interpretaciones personales, según quien ejerza el rol en distintas funciones de los poderes. Y acá claramente la Constitución Nacional está diciendo cuál es el rol del Estado en determinadas situaciones, que podemos definirlo así como respecto de los sectores débiles. Es decir, en la sociedad Más hay sectores vulnerables. débiles en donde el Estado es el que acude a poder resolver determinadas cuestiones para poner a todos en un pie de igualdad, y eso hace a la dignidad de todos en las igualdades en una sociedad que tiende a un compromiso común como es el bien común, como lo definimos siempre, ¿no? O sea que está bueno destacar esto. Me Sí, parecía, por eso te corté, pero dale, seguí. No, es que exactamente, a veces unos, o sea, que es muy común, de hecho nosotros bueno, ahí ya me pongo en rol docente, pero en la materia de finanzas públicas y derecho tributario, bueno, el titular era Corti, ahora yo pertenezco a la cátedra de la doctora Jafric, pero bueno, tratamos de distinguir que hay distintas posturas. Nosotros hablamos de la actividad financiera del Estado, ¿no? Y qué tiene que hacer. Entonces, hay una postura que es una postura política, ¿no? Donde ahí tenemos eso, los gobiernos de turno decidiendo cuáles son las necesidades públicas y a dónde tienen que ir esos presupuestos destinados a... Y bueno, ahí tenemos la complejidad de definir qué es la necesidad pública. Entonces va a depender de quién está de turno para decirnos cuál es la necesidad pública del momento. Luego tenemos una visión económica, ¿no? Que el Estado aparece como una suerte de descarte, ¿no? Cuando los mercados no les interesa, no tienen una necesidad, no tienen interés en hacer determinadas cosas, entonces ahí viene un Estado residual a garantizar estas cosas. Y después lo que abogamos nosotros, que es la postura que mantenemos, es una postura constitucional, ¿no? Una postura jurídica donde lo que se le da preeminencia es a la Constitución, ¿no? A nuestro texto constitucional, y a que la actividad financiera del Estado tiene que abogar por dotar, ¿no? O sea, para que exista la Constitución está Nacional. bueno que lo aclares eso, que es un tema constitucional, no es un tema ideológico. Exactamente. El tema que los niños primero, los adultos primero. Y no solo de la Constitución, Claro. porque nuestra misma, lo que estábamos hablando un poquito recién, le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales. Entonces Claro, nosotros claro. cuando hablamos de supremacía constitucional, tenemos en la cúspide de la pirámide a la Constitución y tratados internacionales. Así ¿Qué es un tratado internacional? La Corte lo dijo, que es un acto complejo federal. Un acto complejo federal, ya lo dijo en el 92 con el Mejián Kosofovich, es que, o sea, si el Ejecutivo no va a sede internacional, le da interés a un tratado, lo firma, ¿no?
Después el legislativo, porque no es que solamente el ejecutivo, el legislativo lo tiene que aprobar, ¿no? O sea, y va por un normal proceso de sanción y formación de leyes. Y después nuevamente el ejecutivo, ¿no? Lo tiene que... Y con mayoría cerrada. Entonces, no es cualquier cosa un tratado, ¿no? Y aparte lo que tenemos con los tratados internacionales, no sé si alguien está familiarizado con el tema, pero los tratados internacionales son muchas de las fórmulas que se usan, bueno, acá tenemos de hecho... Prefectura trabaja mucho con tratados internacionales. Pero vio que son todos, los estados se comprometen, el estado se compromete. Más allá de que hay reconocimiento de derechos, claro que sí, pero hay mucho compromiso estatal, ¿no? Y se utiliza muchísimo la fórmula hasta el máximo de los recursos disponibles. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que es esta teoría constitucionalista, ¿no? O sea, es pensar que la misma Constitución nos va a decir de qué forma se va a financiar, ¿no? Que puede ser a través de tributos, a través de contribuciones especiales, a través de, no sé, de distintas formas, distintos mecanismos que la Constitución va a hacer. ¿Por qué se necesita financiar? Porque todo tiene un costo, ¿no? O sea, y hay derechos que uno quizás los piensa como que es una mera abstención, ¿no? Un no hacer por parte del Estado, pero igual necesita un gasto. Nosotros si pensamos en el derecho a la propiedad, yo necesito que haya policía en la calle, ¿no? O sea, no es que solamente tengo mi propiedad, ¿no? Necesito que me la protejan, necesito tener algo que garantice que esto funcione. Pero aparte, pensá esto, no es solamente la policía. Necesitas la policía que tenga el patrullero, que le funcione la sirena, que las ruedas estén infladas. Mira, ya te voy mechando, ¿viste? Que ya... A ver, vamos a seguir. Seguimos, Pero me parece interesante que pueda intervenir acá Alberto, porque justamente se entrelaza todo. La temática, o sea, una fuerza de seguridad. El 90%... Vamos a aclarar esto, perdón. Sí. Fuerza de seguridad, no fuerza armada. No, somos una fuerza de seguridad. Eso es importante destacar. Es importante destacarlo. Dentro del esquema de soberanía y de seguridad establecido en nuestro país, está claramente diferenciado el rol que compete a las fuerzas federales que están nucleadas o que dependen del Ministerio de Seguridad Nacional. Entre ellos está la prefectura como la autoridad federal y como autoridad marítima es la representante de la aplicación de la ley en cuestiones vinculadas a la seguridad de la navegación, la protección ambiental, en su rol también de policía auxiliar pesquera, aduanera, migratoria, sanitaria, que en este último tiempo, hablando de cuestiones de apoyo y de prevención sanitaria durante la pandemia de COVID-19, claro, ha tenido un rol preponderante, destacando personal médico para el control de las tripulaciones, de los buques que venían a visitar o a buscar nuestras cargas a nuestros puertos. Entonces, en todos estos ámbitos de responsabilidad de la prefectura, que la definen como una autoridad policial en la cual el Estado ejerce el poder de policía en estas tareas. Y en esto que estábamos compartiendo de los convenios internacionales, particularmente a la Prefectura Naval Argentina le cabe el 90% de las obligaciones que la Argentina ha asumido en cuanto a los convenios internacionales de prevención de la seguridad de la navegación, y particularmente que dan sustento al rol principal de la prefectura, que es la salvaguarda de la vida humana y de bienes en las aguas, hablando esto del rol del Estado. Es importante la tarea que hace la prefectura en sus tres roles: el rol del Estado de bandera, el rol de ribereño y el de Estado rector de puerto, que están claramente definidos, son distintos. Toda esa carga de aplicación de las normas internacionales recaen justamente en la prefectura, que independientemente del modo en que la Argentina ha establecido la ratificación a través del Congreso, de nuestras leyes, también se le ha otorgado a la prefectura la potestad de reglamentar particularmente cada uno de esos convenios internacionales, a través de las ordenanzas marítimas, a través del régimen de la navegación marítima, fluvial y lacustre, que son todos instrumentos necesarios para poder llevar adelante la aplicación, el rol, la misión, los objetivos que tiene la prefectura. Alberto, ahí hay muchas preguntas y quizás vaya a haber muchas interrupciones, pero me gustaría que destaques cuál es el rol de la prefectura a nivel internacional, porque es convocada permanentemente a ámbitos internacionales
para dirimir cuestiones del mundo marítimo. Exactamente, participamos. Son muy reconocidos. Muy, de manera importante. Tenemos un rol muy destacado dentro de la Organización Marítima Internacional, en este contexto de que es un organismo dependiente de Naciones Unidas y del cual emanan todos los convenios y disposiciones que hacen a la seguridad de la navegación en el mundo y a la prevención de la contaminación proveniente de buques. Y tantas otras vinculadas a las tripulaciones, al bienestar de esos tripulantes, a las condiciones técnicas de construcción y mantenimiento técnico de los buques, al proceso de certificación, de documentación. Todo eso recae en responsabilidad de la prefectura. Y en ese aspecto participamos con nuestros oficiales de enlace de presencia permanente dentro del organismo madre, en materia de seguridad de navegación, pero también a nivel regional. Somos parte del Acuerdo de Viña del Mar, que es un instituto que lleva adelante supervisiones, inspecciones sobre los buques, que van a recalar sobre los puertos de la región y que verificamos las autoridades marítimas en qué estado técnico se encuentran esos buques y si cumplen o alcanzan a respetar todo ese contexto técnico jurídico internacional. Y le otorgamos a ese Estado ese rol que yo decía recién de Estado Rector del puerto, que es la potestad de recibir o rechazar la visita de ese buque a nuestros puertos, aun cuando estos ya hayan celebrado algún convenio o un contrato de trabajo. Es decir, que independientemente de que tenga la obligación de venir a buscar una carga y entregarla a su destino, primeramente tiene que el Estado preservarse de que ese buque cumpla con todas las normas internacionales. Ese es uno de los roles. Pero además tenemos gran presencia también en los países de la región. Tenemos oficiales de enlace en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en Chile, en Italia, en Estados Unidos. Somos la única fuerza o autoridad marítima que trabaja dentro de la Coast Guard. Somos parte integrante del equipo de entrenamiento en español que colabora Estados Unidos en los países de habla hispana, pero también en el contexto de otros organismos internacionales relacionados siempre o vinculados siempre con la seguridad de la navegación. Y desde hace un tiempo bastante cercano somos parte integrante y aportantes de muchos cambios de paradigma, esto que recién también se hablaba, con Interpol, con esta Asociación Internacional de Policías, donde tenemos un destacado rol. Estamos aportando muchísima capacidad de respuesta, soluciones a distintas problemáticas, sobre todo en esto relacionado con la actividad pesquera internacional, ¿no? Eso un poquito ahora, después tenemos tiempo, lo vamos a conversar, porque calculo que nuestros oyentes deben tener el interés en eso de las 200 millas y si hay buques pescando y adentro y se controla, no se controla. Vamos a charlar. Y vos lo mencionaste al pasar de que algunas ONG a veces traducen o transmiten la verdad cambiada, ¿no? Exactamente. En realidad una mentira. Sí, sí. Para los que hemos conocido lo que es la sala de situación de prefectura, cómo monitorean en vivo las 200 millas marinas y bueno, y más allá, porque la Argentina también tiene más allá de las 200 millas un derecho sobre el subsuelo. Bueno, creo que estas cosas son las de interés y la verdad que la prefectura tiene mucho más de lo que es el mar, como decía, también tiene toda una actividad en los ríos interiores exactamente. Y eso es lo que quizás a veces lo que vimos en Buenos Aires, lo vivimos normal y habitualmente en todo lo que es el delta, ¿no? Tal cual. Así que bueno, hay muchos temas para ir tocando. Tenemos algunos mensajitos, Roxy. Sí, por supuesto. Mensajes que llegan en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de la radio. También intentando que puedan participar en el sorteo de esta noche, ¿no? Porque sorteamos el libro virtual Sociedades Comerciales, los administradores y los socios, problemas societarios, directores José Envi Dirujo y Daniel Vito, lo editorial Rumiz Alculzoni, y consumidores sobreendeudados, del director Claudio Fede, editorial Amurabi, que ya desde mañana emprende una gira de presentación. Va a estar mañana en la UBA, el jueves 2 de octubre, en el Salón Azul, a las 17:30. ¿Tenés ahí toda la gira? Sí, por ejemplo, el miércoles 8 de octubre en la UEAN, que es la Universidad de Escuela Argentina de Negocios, ¿no? Así es. Pero no tengo la hora.
No, yo tampoco. Bueno, pero prepárense, amigos. Es por la tarde. Prepárense, amigos de la Universidad Escuela Argentina de Negocios. El 8 de octubre estará el doctor Claudio Fede y su equipo presentando el libro Consumidores Sobreendeudados. El martes 14 de octubre en la Legislatura Provincial a las 17 horas. Cámara de Diputados. Cámara de Diputados. También el lunes 20 de octubre de 14 a 16 en la ASM, esa sí, me falta el nombre. Colegio de Abogados de San Martín. Colegio de Abogados de San Martín, perdón, a los viste amigos que de San las siglas Martín. para nosotros son... Claro, bueno, pero viste, habituales. para los ciudadanos de a pie tenemos que Colegio de San Martín es San Martín. Puede ser Club Atlético San Miguel también. Claro, Así claro. Bueno, están ligados. También, ¿por qué no? Lo podríamos presentar en un club, sí. Bueno, martes 28 de octubre en la Cámara de Diputados de la Nación, también con horario a confirmar, que lo daremos en breve. 15 horas. 15 horas, bueno, ya está confirmado. Entonces, Ahí amigos, van surgiendo datos que fueron transcurriendo está en el chequeado. día. Último momento, entonces a las 15 horas el martes 28 de octubre en la Cámara de Diputados de la Nación, el doctor Claudio Fede estará presentando su libro Consumidores Sobreendeudados. También en la Universidad Argentina Interamericana. En la UAI, sí. En la UAI. Miércoles 12 de noviembre de 16 a 18 y ya el último, ahí me mataste. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. No se te acá ocurre tenemos... ningún club de fútbol con Muy esa bien, sigla. muy bien. Es difícil, pero ya lo más vamos a tener ya cancheros todos. Jueves 27 de noviembre, ya ahí. Noviembre casi final de noviembre. Y en diciembre vamos a meter algún otro. Y bueno, claro, y para las fiestas, en Navidad, antes de Navidad, para Y es para el ver si regalito nos del invitan árbol. con algo. Y Todo, claro, Roxy, para no el nos regalito de quedemos. Navidad también. Te faltó. Estamos buscando, claro. Nos faltó diciembre. Estamos sobreendeudados, Doctor. Roxy. Bueno, 14:30 horas entonces ahí en el Salón Podete, así que todos los que quieran participar ya vayan agendando las fechas. Y bueno, agradecemos también al mensaje, iba a decir, de Laura Terrón, dice buenas noches a todos en el estudio, ya escuchándolos desde México. Saludos, Roxy, quiero participar para el sorteo del libro digital del doctor Fede, por favor. Y bueno, ya queda entonces registrado tu nombre para que, bueno, seas parte del sorteo de esta noche. Nos vamos a Latinoamérica. Roberto también, muy buen programa para todos, un saludo. Muchas gracias a Eunoia, dice, buenas noches amigos de Justicia y Sociedad, Radio del Plata, Roxy, doctor Claudio Fede, qué lindo escucharlos. Y agrega, ¿no? Amigos, cumplir con los derechos básicos fundamentales, artículo 75, inciso 23, principio no regresivo de los sectores vulnerables, son derechos operativos. Gracias a Juan José Dallago, un gran abrazo al doctor Fede y equipo, excelente música. También saludos de Vane y Marce para todos. Y Ricardo Rial, que también nos agradece. Aquí estamos en vivo también en Del Plata M1030, nuestro canal de YouTube con Justicia y Sociedad. Muy bien, pegaditos a la tanda, vamos a esta segunda tanda de esta primera hora del programa y volvemos. Esperamos todo el día para llegar a la noche. Ya está aquí para disfrutar la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario, pero no va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes, de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo, para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Como demostramos hace poco, necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Daniel Moyo te espera de lunes a viernes a las 14. Boca de Selección, un show radial para todo el mundo. Boca de Selección en la tarde de Del Plata, la radio de la verdad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Se viene la 6ª edición de la Feria del Libro a Malvinas Argentinas. Más de 60 stands, talleres, expositores y muchas propuestas pensadas para escuelas y público en general. Del 3 al 12 de octubre, con entrada libre y gratuita. Horarios, de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Sábados, domingos y feriados de 12 a 21 horas. En las inmediaciones del Palacio Municipal, Avenida Presidente Perón 4276, Ciudad de Malvinas Argentinas. Para conocer el cronograma completo ingresa a www.malvinasargentinas.gov.ar. Te esperamos para leer, aprender y compartir. Malvinas Argentinas Municipio. 30 años.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Los jueves en Del Plata nos preguntamos: ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 22 hasta la medianoche. ¿A dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Hasta la medianoche, en Del Plata. Seguimos 22:50 aquí en Radio del Plata, Justicia y Sociedad. Y bueno, venimos abordando temas variados, ¿no? Estamos hablando con Prefectura Naval Argentina, estamos hablando de personas mayores. ¿Por qué? Porque tenemos a la doctora Julia Benslavicius y al prefecto mayor Alberto Kieferling charlando sobre estos temas, ¿no? Pero también vamos a abordarlos desde otro punto de vista, que es cómo nosotros podemos salir adelante frente a determinadas situaciones que se dan en el mundo de la longevidad, en el mundo de la vulnerabilidad, en el mundo de la debilidad, ¿no? Y Carla siempre es nuestro punto de apoyo en ese tema. Acá hay varios temas interesantes, ¿no? Uno también, preguntarnos, y esto también ocurre a nivel internacional, ¿qué pasa con la cantidad de adultos mayores en comparación con los nacimientos? También es un tema que me parece que es interesante como para repensar y para conversar. De cómo se conforman las comunidades, ¿no? Las sociedades hoy. Exactamente. Es más, tengo unos datos de Naciones Unidas, de la página, que dice: el número de personas mayores de 60 años se ha duplicado con creces, pasando de unos 541 millones en 1995 a 1.200 millones en 2025. Se prevé que alcance los 2.100 millones en 2050. En 2080 las personas mayores de 65 años superarán en número a los menores de 18 años. Un tema interesante. Y la esperanza de vida mundial ha alcanzado los 73 años y medio en 2025, lo que supone un aumento de 8,6 años desde 1995. El número de personas de 80 años o más aumenta aún más rápidamente y se prevé que supere el número de bebés a mediados de la década del 2030 y alcance los 265 millones. Esto nos llama, a reflexionar primero también como sociedad, los intereses que están pasando con las familias, qué está pasando con la expectativa de vida, qué pasa que... Y con los nacimientos. Con ¿no? a esto, ¿no? Digo, con los nacimientos, ¿por qué las parejas deciden quizás no tener hijos? Bueno, también... Yo voy a tirar un tema que me parece que es interesante y con el doctor Enrique de Rosa lo charlamos y creo que habría que hablarlo con mayor naturalidad. ¿Qué pasa con la sexualidad humana, no? También. Porque creo que esta cuestión de los no nacimientos, si medimos épocas, ¿tendrá que ver con alguna cuestión de un cambio en la sexualidad humana? Yo creo que sí. A nivel biológico. Creo que sí, preguntas. y hay datos científicos que revelan cuál es el impacto. Lo hemos hablado aquí con Cristian Sueiro, nuestro especialista en inteligencia artificial. La hiperconectividad también, decir la hiperconectividad, que no nos el impacto conectamos. que tienen directamente los monitores, los celulares, Claro. cómo eso recala en la hipófisis. Bueno, hay una serie de cuestiones que me parece interesante, porque si no parecería como que un día las personas dijeron, la sexualidad no es una cuestión y por lo tanto... es un tema y creo que es determinante, es importantísimo y creo que tiene una gran incidencia. Y también creo que hay otro factor que es también con los objetivos de familia y los planes de vida que también van mutando y fueron cambiando a lo largo de los años. Hay otros intereses también. ¿Y el consumo tendrá que ver? Yo creo que sí.
un poco tiene Ese que ver. nivel El cambio de objetivos. de ser de consumo permanente. Sí. ¿No? Toda la apuesta es las horas que uno le dedica a la obtención de bienes y servicios, y quizás se perdió ese ámbito, ¿no? Más de lo natural, de la familia, del contacto, del vínculo. Sí, tiene que ver para mí que hay una gran parte que tiene que ver con el cambio de intereses, ¿no? Y también que hemos adquirido, de alguna manera, también por otro lado, mayor conciencia sobre hábitos saludables. Quizás todavía no lo terminamos de implementar, pero bueno, ha avanzado la ciencia también, la medicina, entonces eso nos da mayor posibilidad a estar más sanos, a tener más controles, a estar mejor. Y esto también implica cómo nos vamos a parar frente a este cambio, porque vamos a tener más edad, cómo nos vamos a sentir, cómo llegar mejor también. Y no solo desde lo físico, desde la salud, que es adquirir hábitos saludables, sino también el espacio de relación social, que es tan importante en los adultos mayores. Es importante en los niños, en los adolescentes, en nosotros y más aún en el ámbito de los adultos mayores. El empezar a continuar vinculados con personas con sus intereses, el dedicarles tiempo, espacio, el que también, yo digo, la otra vez me preguntaban, bueno, ¿y cómo podemos colaborar con un adulto mayor para que se sienta mejor si yo no tengo mucho tiempo, a veces no le puedo dedicar tiempo? A veces no es solo el tiempo, la cantidad, sino la calidad, pero además darle herramientas y que la persona comience a tener herramientas como poder conectarse a una plataforma y poder mirar, no sé, alguna película, alguna serie que le interese, que eso también implica estar en el mundo de hoy, saber qué es lo que se está mirando, mirar series nuevas. Pueden hacer cursos, hay muchos cursos a veces en las municipalidades o incluso el gobierno de las ciudades tiene cursos que son gratuitos, conectarse con otros, tener grupos de esparcimiento, actividades, lo social. Muchas veces los clubes de jubilados tienen una gran función. Los viajes que hacen. Los viajes que hacen. Socializan mucho, ¿sabes? Exacto. Sí. La actividad física, o sea, seguir haciendo actividad física, trabajar la mente, juegos de memoria. O sea, hay muchísimas cosas, porque si no parece que es, bueno, nos jubilamos y la vida se termina. Y hoy, quizás hace unos años, las personas se jubilaban y la expectativa de vida era inferior. Hoy, afortunadamente, la persona se jubila y hay muchos más años que se pueden disfrutar. Pasó distinto. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, primero, la mentalidad. La mentalidad es fundamental. Es cómo me siento, o sea, lo que creo, lo pienso, y no porque, como siempre decimos, y no porque es una cuestión mágica, sino porque esto me va generando distintos hábitos. Entonces, si yo me siento más joven, voy a realizar más actividades, voy a hacer controles médicos, controlar la hipertensión arterial, los triglicéridos, bueno, todas estas cuestiones que creo que, Carla, ahí hay un tema, por ahí yo tiro cosas así muy... Pero no hay que entregarse. No, absolutamente. No hay que bajar los brazos, hay que seguir hasta el último día con vitalidad, con actitud de vida, ¿no? Con actitud. ¿Por qué? Porque los necesitamos. Absolutamente. No es una cuestión de unos otros en sectores distintos, como si ya hubiesen salido de la sociedad. No, nos necesitamos mucho, porque la longevidad, ¿qué significa? Aquellos que han pasado por las etapas de vida, que hay otros que no han pasado y otros que ni siquiera han nacido para poder comenzar. Por lo tanto, se necesita, eso es la experiencia. Y la experiencia sirve en toda la vida humana, y en todas las profesiones, y en todas las instituciones. Nos basamos en la experiencia. Sí. Tampoco se termina la capacidad de crear. Una persona que se jubila sigue estando para trabajar en lo que le interese, lo que pasa que a veces la sociedad te devuelve otra cosa, pero si no está eso que vos estás buscando, también empezar a valorarse en el sentido de empezar a pensar qué es lo que uno puede hacer más allá de esas circunstancias, ¿no? Con otras personas tal vez. Eso es fundamental. Hoy lo hablaba en una clase que estaba dando y hablábamos sobre el propósito, ¿no? Claro. Yo siempre, los que me escuchan acá ya era otra vez con el para qué, pero realmente... El público se renueva. El público se renueva, pero realmente yo insisto en esto, en cuando no tenemos un propósito, cuando no tenemos sentido, bueno, por eso está el libro tan interesante, ¿no? El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Bueno, eso, nada,
impresionante, está todo resumido ahí, pero digo, cuando tenemos un propósito, ya sea desde estudiar algo que no pude estudiar cuando trabajaba, desde cuidar a mis nietos si tengo ganas, desde hacer alguna actividad que no podía hacer porque trabajaba y no tenía tiempo, desde hacer un curso de pintura, desde no sé, ir a visitar a mis amigas, salir a caminar. Entonces, empezar a buscarle un sentido desde otro lugar, el sabernos útiles y el distinguir también la soledad del aislamiento. Siempre decimos, o sea, la soledad tiene que ver con la ausencia de personas alrededor de alguna manera, y el aislamiento ya va con una predisposición interna. Y esto también es importante. La soledad en sí no es mala. La soledad a veces nos ayuda a reflexionar, a tener espacio con uno mismo. Bueno, y que esa soledad nos pueda dar el espacio a nuevas creaciones. El problema es cuando nos aislamos. Y ahí es donde esto se transforma en patológico. Bien. Bueno, seguimos con las reflexiones y con esta temática que es muy, muy interesante, pero nos tenemos que ir, Roxy, a las noticias. Así es, 23 en punto, momento de presentar las noticias en Radio del Plata con la voz de Daniel Fernández. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 11 de la noche, temperatura 18 grados 7 décimas, humedad 64%. Javier Milei comparó a Scott Bessent con Messi. El presidente se refirió al acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos antes de su reunión con Donald Trump. Agregó que la pirotecnia electoral hace que parezca que el proceso está más empatado de lo que en verdad está fluyendo. Milei expresó que el secretario del Tesoro en la Argentina es una persona que sabe de economía y sabe de mercados. Agregó que tiene una comprensión bastante contundente de cómo funciona la economía integrada y que por eso se pudo avanzar en un acuerdo. El Senado interpelará al ministro de Salud. Sin embargo, no hubo quórum para pedir la citación de Karina Milei. La oposición quería que la secretaria general de la presidencia vaya al Congreso para dar explicaciones sobre los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de Andes. En tanto, Mario Lugones deberá responder por el fentanilo contaminado y la situación del Hospital Garrahan. Internacional. El cierre federal del gobierno de Estados Unidos afecta a los parques nacionales. Los visitantes enfrentan restricciones y falta de atención en algunos puntos. Miles de turistas han encontrado limitaciones para visitar los principales sitios de Estados Unidos luego del cierre parcial provocado por la suspensión temporal de empleados federales y la reducción de atención en algunos parques. Oficinas públicas y servicios esenciales interrumpen las actividades y miles de familias quedaron a la espera de definiciones tras el debate legislativo. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, hay viento del este a 4 km por hora, la temperatura actual 18 grados 7 décimas. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas, los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata, la radio de la verdad. La información y el debate de la realidad judicial en Del Plata. La radio de la verdad. Elijo
la imagen te desfiguró. Agradecido a nuestro querido Juancito Natale, que Sí. está operando. Ahí lo perdimos a Agustincito. ¿Dónde anda Agustincito? Está girando, está muy bien, Está de está muy gira, está de bien. gira. Bárbaro, un gusto tenerte. Y además con qué tema, clásico ¿Con qué tema? del rock Jijiji. nacional, Redondos de Ricota, jijiji. Qué maravilla, Mira Tiene cómo que ver va con lo que grande. vas a hablar vos ahora respecto de Así este es. CD, long play, Disco, vinilo, cassette. Bueno, No en llegamos todos al los magazine. Mira, no en nos el fuimos tan programa, atrás. en el No programa Demos llegamos. un grito de guerra trajo Rolando Lata un disco vinilo firmado por el Indio, espectacular de octubre, original. Original. Original, Mirá vos, una reliquia. eso. Una reliquia. Quiero hacer una aclaración. Toda mi vida esperé este momento para hablar de los redondos en radio. Si bien yo ya trabajé en otros momentos, en Bueno, otras radios. vamos a etcétera. esperar un ratito Ah, y bueno, vas a salir bueno. enseguida. Después de esta pausa. Y se hicieron las 12 y nunca habló. Después de la No, pausa. bueno, la verdad que es Espera, un... espera. Antes, pues está muy emocionado, está muy ansioso. Queríamos mandarle un saludito a la mamá de Alberto, ¿sí? A Elba desde Santa Fe, Corón de Santa Fe. Así que Estamos seguramente. en todo el nos- país, del Plata Federal. Así Por eso que le estamos mandamos en todo el país. saludos. Así que me dice Alberto que seguramente estaba escuchando radio. Entonces, bueno, le mandamos un saludito. Muy bien. Ahora es tu momento. Pero pará que empieza el solo, escucha. Subile un poco. No, solo te vas a quedar vos. No. Esto es un solo melódico que hace Sky, una maestría de Sky. ¿Y sabes por qué es un solo melódico? ¿Saben por qué es un solo melódico? Porque se puede tararear. Yo me imagino al doctor Claudio Fede tarareando esta canción haciendo pogo en algún recital que fue a ver. yo me imagino Antes de al doctor curar, Claudio Fede. antes de Hace- curar. hace fue otra todo época. esto. Escribiendo el libro. ¿Lo fue a ver, Claro, mañana lo ponemos en la web. ¿Fue a ver a los redondos alguna vez? ¿A algún Sí, recital de hace los redondos? muchos años. ¿Vieron? Mira. Sí, por allá, por Las Flores, por aquellos pagos. Muy bien. Bueno, hoy estamos celebrando el mes de octubre y particularmente quería hablar de este disco que es para mí uno de los más importantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda de rock más convocante de la República Argentina. Año 86. Año 1986, año del campeón del mundo, Argentina, en México. Un año con, muchas vicisitudes también en el plano internacional. El desastre de Chernobyl, que también es reflejado un poco en este disco particularmente, y en esta canción, justamente porque sobre el final de este tema se menciona, primero hay una sirena, que son los efectos que se utilizaban en ese momento con los sintetizadores, y se escucha una voz de alerta gritando por Chernobyl, que fue justamente la central nuclear de la Unión Soviética que detonó su reactor, el reactor número 4. Esto se puede ver reflejado muy bien en la serie, justamente, en la serie del 2019 de Chernobyl. Pero quería traer este disco particularmente porque es un disco con un arte de tapa particular. Ya de por sí, el nombre, Octubre, tiene una K al estilo ruso que da vuelta un poco la caligrafía que nosotros estamos acostumbrados. Y nosotros, el octubre rojo. El octubre Claro, rojo, el claro. octubre de Acá, Alberto, 1917. También tiene una connotación con Argentina, ¿no? El 17 de octubre particularmente. Pero este disco, justamente lo voy a mostrar ante cámara, es a partir de un homenaje que la banda le quiso hacer a la revolución rusa, la revolución de octubre, que fue en noviembre, porque nosotros tenemos el calendario gregoriano, para nosotros fue en noviembre. Pero particularmente este disco es el cuarto disco más convocante de una lista de 100 discos que estableció la Rolling Stone, una revista muy prestigiosa particularmente de rock, de este tipo de música. Un disco que tiene particularidades porque es distinto del vinilo. En el vinilo incluyen un tema que ahí estamos escuchando, el anuncio de Chernobyl, ¿no? El desastre, la catástrofe de lo que sucedió, que es un poco lo que le da un punto culmine a la Unión Soviética, ¿verdad? A la Unión Soviética se vio totalmente debilitada porque era un superestado al cual no se le veían debilidades o no las permitía ver, y que de repente Occidente se entera que puede sangrar, ¿verdad? Puede tener un desastre nuclear, un desastre en un reactor que puede generar mucho daño, y de hecho todavía lo puede generar. Esto se va concatenando cada tanto tiempo, tienen que hacer una revisión sobre cómo está el reactor. Es un daño que no sabemos hasta dónde puede llegar.
Este disco cuenta con 9 canciones, ¿sí? Y fue grabado en los meses de agosto y septiembre, antes de la publicación. La publicación es el 4 de octubre. Y fue grabado en los estudios Panda de Buenos Aires por ya el sello discográfico Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Si uno presta atención a los discos de Los Redondos, los primeros 2 discos tienen un sujeto de enunciación de primera persona. El indio canta como él mismo, ¿no? No lo soñé, como ya nadie va a escuchar tu remera. Es la primera persona del singular hablándole a su público. Y tiene otra conformación, que es la banda no es la misma a partir de este disco. En los primeros 2 discos, Gulp es el primero del año 85 y Octubre en el 86, participaban otros integrantes. La banda originaria se conformaba por el Piojo Ábalos en batería, por Willy Crook en saxo, y bueno, estaba la dupla Bailinson Solari en guitarra y voz, y luego Semilla Buciarelli en el bajo. Después de este disco, particularmente se van el Piojo Ábalos, Willy Crook y Tito Fargo, que era una segunda guitarra de Sky Bailinson, y Los Redondos empiezan a hablar a otro tipo de sujeto de enunciación, que es la tercera persona, como un personaje creado, ¿no? De repente tenemos no sé, el Zumba, que era un tipo de personaje que tenía determinadas características, Sipo, otro, ¿no? Lupus, el lobo, Rulo, el cordero, bueno, hay distintos personajes. Hasta este disco hablaban en una primera persona del singular. Y fue un disco que particularmente tiene la convocatoria a no perder el estado de ánimo. Si bien estábamos en un mundo complicado, atravesado por la Guerra Fría, atravesado por los conflictos entre Oriente y Occidente, este disco cierra con la canción Ya nadie va a escuchar tu remera. El disco viene muy pesimista, viene con, bueno, Fuegos de Octubre, bueno, con música para pastillas, con esto está muy Shanghái, esto está muy cargado, bueno, Jijiji, que es un relato de la tragedia, Motorcico, que también habla de cuestiones psicológicas que interpelan al ser humano, pero particularmente termina con esta canción, que la podemos escuchar un poquito. Ahí está sonando y es un tono un poco más alegre, son canciones más agudas y la particularidad de la letra de esta canción es que la interpelación de la banda es a no perder el estado de ánimo, ¿no? Un último secuestro no, del de tu estado de ánimo no, dicen las bandas, ¿no? Dicen Los Redondos. Esto es efímero, esto se termina rápido, hay que disfrutarlo, hay que vivir, hay que jugar, hay que divertirse. Por eso, esta exaltación en un disco que viene muy cargado de pesimismo, al final, en Ya nadie va a escuchar tu remera, dicen, en este día y cada día, un último secuestro no, el de tu estado de ánimo. Tratar de preservar el estado de ánimo, que es una máxima un poco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, es una máxima de conservarnos como sociedad y no permitir que nos gane el pesimismo. A veces el pesimismo eso de la razón. está bueno lo que decís, porque tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, ¿no? De las personas mayores, con esta cuestión de actitud frente a la vida, y cómo en ese último tema resurge la actitud frente a toda la descripción que iba haciendo en los temas anteriores, en las letras anteriores. Está bueno lo que decís, porque me parece que es un poco lo que queremos mostrar acá, ¿no? Y nuestro programa, si tiene algo, es actitud. Y bien destacar esta obra de arte, ¿no? Porque son obras de arte, la música es un arte. Y la tapa también, el arte, ¿no? El arte de tapa, de, bueno, Rocambole es el artista, el Mono Cohen. Permiso, yo voy a abrir. Es muy interesante las tapas. Vos sabés que yo ahora, bueno, en un ratito tengo una cena con varias veces con mis amigos, mis compadres. Uno de ellos es Alejandro Marmo. El otro es Adrián Colombo, que vino a cantar aquí, ¿te acordás? Sí. El Día de los Veteranos de Malvinas. Sí, claro, bueno, me acuerdo. Y Alejandro, que es un gran artista, ha hecho varias tapas de discografía. Y yo encontraba en cada tapa una razón de ser, una conexión con la temática que se desarrolla. Porque uno a veces escucha canciones, y está muy bien esto, como vos vas detallando y describiendo lo que compone un álbum, ¿no? Es una composición donde cada canción tiene un sentido en ese álbum, en ese título. Y a veces uno las escucha separadas, hiladas. Tampoco a veces se escuchan muy bien las letras, ¿no? No se hace tanto hincapié en las letras. Y sin embargo, hay tanto de tiempo dejado en la composición musical y en las letras que merece que se escuche, porque tiene una razón de ser. Por eso me pareció muy linda la explicación que hiciste de la discografía. Esto le da estatus de arte conceptual.
porque el primer disco, Gulp, no tenía, era como una amalgama de cosas que los chicos querían cantar, que querían decir. La banda también era una banda un poco más de happening, ¿no? De un movimiento teatral que no sabías quién era parte de la banda, quién era parte del público. Y acá particularmente se convierten en una banda de rock porque evidentemente tienen un concepto definido. Y desde ahí un crecimiento lineal en el concepto de la banda. Sí, por supuesto. Bueno, gracias, Marquito. Gracias, Claudio. Un gusto. Nos vamos a la tanda. ¿Qué te parece, Roxy? Por supuesto, ¿Sí? seguimos con más Así volvemos justicia. rápido porque tenemos una temática muy linda para seguir desarrollando con nuestros invitados de hoy aquí en la mesa. Justicia y Sociedad hasta las 24. El invierno ya es historia. Dale la bienvenida al sol, a las flores, en la estación más alegre. Esto es Del Plata. La radio de la verdad. El fútbol grande está en Del Plata. Boca necesita recuperarse en el torneo Clausura. El domingo recibe a Newell's en la Bombonera. Y allí estará Del Plata. Viví el partido desde las 18 con el relator del pueblo ceneice, Daniel Moyo, y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz. Soy José Luis Espert, candidato a diputado nacional. En octubre tenemos que elegir: o cambiamos en forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Elegí a quienes siempre enfrentaron y enfrentarán a Milei. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hacer las cosas bien. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día. Desde las 6 de la mañana, amanece en Del Plata. Una hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad. El día comienza a apagarse y Del Plata se enciende para vos. Del Plata, la radio de la verdad. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a casa. Le puse música y Roxy se Sí, quedó, me quedó dejó conmocionada. sorda con el algo que tema. me dejaron Con muy el fuerte, muy fuerte estaba sonando el auricular. 23, 18 minutos. Bueno, los invitamos a Justicia y Sociedad, por supuesto, en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de la radio. Muchas gracias a Pablo Darío Santillán. Gran programa, como siempre. Quiero participar por el libro. Así que, bueno, recuerden entonces escribirnos hasta la medianoche. Hoy estamos sorteando los libros virtuales Sociedades Comerciales, los administradores y los socios problemas societarios, directores
José Envid Irujo y Daniel Vítolo, de editorial Rubinsal Culsoni. El libro Consumidores sobreendeudados, del director Claudio Fede y un gran equipo, editorial Amurabi. Y el curso de Wallap's International Legal Group, recuerden, en el 11 23 40 1030. Está también en contacto con nosotros Sheila, dice: me contacto desde la web de Radio del Plata. Buenas noches. Sheila Castillo de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Acompañamos a la distancia junto a mi bebé y me gustaría participar del sorteo de los libros. Muchísimas gracias. Elvi también, buenas noches. Cada día los escucho, mejor programa. Felicitaciones a todo el equipo, al señor juez Claudio Fede. Me quiero ganar el libro. Y muchas gracias también a Martín Carpineto. Buenas noches, hermosos recuerdos me traen los redondos de Ricota. Saludos para todos. Y Laura, que saluda y agradece también al programa Justicia y Sociedad. Muchas gracias a todos por seguir el programa, por querer los libros y el curso, sorteos que con tanto gusto hacemos siempre, porque los que nos gusta es regalar conocimiento y trasladar esto que es costoso. Los libros son costosos, Claro. ¿no? Y son muy buenos libros, la verdad que siempre Rubinsal, bueno, Amurabi ahora con el libro Nuestros, se portan de buena manera para poder hacerlo llegar virtualmente a todo el país y al exterior, porque tenemos ahí Claro. una oyente desde México que lo está solicitando. Y sí. Bueno, tenemos alguna cuestión puntual que estábamos charlando en el interview. Mirá qué palabra, Alberto, te suena más a vos, ¿no? Sí, Son sí, como- más adecuada a nuestra edad. Pero la realidad es que estábamos conversando un poquito sobre cómo dar algunos tips o algunos ámbitos, lugares que puedan concurrir o recurrir los adultos mayores para poder poner en marcha estas expectativas que hablábamos aquí, ¿no? Tener esta actitud positiva en sus vidas. Bueno, acá con Julia conseguimos algunos datos y es las personas mayores en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires pueden escribirle al BOTI, que es el número de WhatsApp del gobierno de la ciudad, entrar a la página. Para, expliquémosle a la persona mayor qué es el BOTI. ¿Qué es el BOTI? ¿Qué es el BOTI? El BOTI es un Nosotros número lo de tiramos, teléfono que ¿viste? ya Algo se lo vamos natural. a dar. ¿Es el que se usaba para las campañas de vacunación, doctora? Exactamente. Para el Que COVID. ya, ahora ya les paso el número, que es 11 50 50 0147. 11 50 50 0147. Pueden pedir ayuda a algún familiar, hijo, vecino, amigo también. Y no dejen de escribir porque ahí pueden obtener información, como también en la página web, que es www.buenosaires.gov.ar, www.buenosaires.gov.ar, para obtener información respecto a actividades en las plazas, estaciones saludables, Exacto. Hay cursos, hay charlas, incluso hay charlas sobre bienestar, clases de yoga, de alimentación saludable, actividades en las plazas de distinto tipo, no solo de actividad física, si quizás alguien no quiere hacer, pero puede acercarse y buscar algún otro tipo de actividad, algún juego mental. Digamos, También sí. para personas mayores con discapacidades. También. Es importante también Exacto. saber que se puede buscar puede. alguna alternativa de acompañamiento, de acercamiento. Destacamos, por ejemplo, lo decía recién Julia, y mencionalo, Julia, ¿quién es la persona que hace esta actividad Bueno, tan yo, linda y tan importante en los geriátricos? Justo estaba hablando con Alejandro Pérez, él fue presidente de la Comuna 15 mucho tiempo. Él también, mientras estábamos en la interview. Sí, o sea, se trabaja, acá se trabaja. Él también ¿no? tiene un programa de radio, también me ha invitado en alguna oportunidad, pero bueno, él me hablaba del programa Proteger y que también durante su gestión y que lo sigue haciendo, hace recorridos en los geriátricos y bueno, recién veníamos hablando de la importancia del acompañamiento, ¿no? De estar cuidados, de estar charlando, ¿no? Porque precisamente esto que hablamos de la vulnerabilidad sobreviviente, no es que no es vulnerable per se, porque quizás las personas con discapacidad ya quizás desde nacimiento pertenecen a un grupo vulnerable, sino que todos eventualmente en algún momento sabemos que seguramente lleguemos, quizás no, pero probablemente lleguemos, o sea, que y estemos nos transformemos en adultos mayores y todo lo que se busca es que sea con dignidad, ¿no? Aparece mucho la palabra dignidad, que para cerrar un poco lo que nos quedó pendiente, lo que me quedó del fallo. Repetí el fallo. El fallo es García María Isabel contra FIP sobre acción meramente declarativa, es del 2019.
Y lo que termina la Corte dándose, o sea, dentro de sus pronunciamientos, es diciendo que es inconstitucional, ¿no? O sea, lo que dice es, esta señora, o sea, pertenece a un grupo vulnerable, ¿no? Hace un recorrido por los distintos instrumentos internacionales y todas las normativas que hay que protegen a este grupo. Y la incluye ahí. Y los incluye ahí. Y de hecho dice que no puede caber dudas, entonces, que la incorporación de los derechos de la seguridad social al catálogo de los derechos del trabajador en la Constitución Federal apunta a dignificar la vida de los trabajadores para protegerlos en la incapacidad y la vejez, ¿no? Entonces, y todo o sea, eso... la vida del trabajo, Sí. en la época de adultez, de madurez que tenemos todos, es la preparación para aquella previsibilidad que hay que tener, por eso la palabra sistema previsional, para aquella edad donde uno ya no esté, entre comillas, que se usa activo y funcione como pasivo en una sociedad que hay que rever todas esas palabras. Por eso las menciono. No se termina metiendo tanto, pero lo cierto es que la persona tributó por esa actividad y ahora está en la pasividad tributando por lo mismo. Pero sí, esto le era un detrimento del 30% más o menos que termina sacando. Y lo que terminan viendo es que mucho de ese importe que percibía lo destinaba en cuidados, o sea, en medicamentos, en tratamientos, ¿no? Entonces, lo que termina diciéndole la Corte es, lo voy a declarar inconstitucional para esta señora, ¿no? Pero yo trato el caso concreto, ¿no? Porque yo como Corte no me puedo meter a decir es inconstitucional para todo el mundo, ¿no? Todas las personas que vengan, que eso fue lo que pasó, un montón de personas decían, yo también García María, entonces salía, le hacía lo mismo. Plantear la constitucionalidad. Le planteaba la constitucionalidad, pero todo todos lo los, para los casos concretos. Lo que sí la Corte le dice en el segundo punto es, sí le pongo en conocimiento a quien tiene que encargarse de esto, que es el Congreso de la Nación, para que revise que no puede hacer un tratamiento igual para personas en esta situación de vulnerabilidad. O sea, yo acá estoy reconociendo que las personas en esta situación son vulnerables, no puedes hacerle impuesto a las ganancias también en esto. Pero yo no soy, pues yo soy la Corte, yo soy un poder judicial, solamente atiendo el caso concreto, le corresponde a otro poder, pero sí le pongo en conocimiento que así como están las cosas, no son Y de ahí constitucionales. se derivan dos cuestiones. Primero, que la legislatura, el Congreso, podía modificar las leyes y no cobrarle ganancias a las jubilaciones. O bien, que individualmente, particularmente, cada jubilado pueda hacer una acción judicial para que no se le cobren ganancias en su jubilación. Exactamente, lo que tiene lo judicial, no, que nos da de ¿Qué es comer un recurso de lo amparo que le da de sería? comer a mi hija que está acá con nosotros, que se durmió. ¿Es un recurso de amparo, sería eso? En el caso de... Sí, puede, o sea, La acá llegó como una, inconstitucionalidad. llegó como una acción meramente declarativa, se puede, o sea, lo podés plantear de distintas formas, pero lo cierto es que para llegar a un pronunciamiento judicial vos tenés que instar una acción judicial, lo cual requiere que tengas que contratar un abogado, que tengas que lleva tiempo, plata, ¿no? Un montón de cosas que muchas veces, ¿no? Si estamos en la tercera edad, ¿no? En cuarta edad, hace que quizás al momento de llegar la sentencia se vuelve abstracta la cuestión porque ya no estemos en este plano terrenal para recibir ninguna pasividad, ¿no? Entonces, sí quiero destacar esto que hace estos fallos y también... Ojo, podría ser una acción preventiva que yo la pueda iniciar en la edad laboral, previendo de que no empiece a correr este tipo de descuento una vez que me acoja a la actividad, a la pasividad. ¿no? También, o bueno, el Congreso también podría sentarse, ¿no? Y analizar las normas. Sí, y pero nosotros, viste, acá tratamos de hablar de lo que puede, de lo que se puede hacer en la realidad con las normas. Claro, con las normas que vigentes y tenemos con los hoy. fallos, como este que vos traes, que es un fallo muy importante, para que se empiece a comprender, porque hay mucha desinformación en los medios de información. Esto y otra cosa que les dejo así nomás, en junio de este año salió la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determinó, o sea, fue a raíz de Argentina, hablando de la importancia de Argentina en el plano internacional, que determinó el alcance del derecho al cuidado, ¿no? Y lo declaró como un derecho autónomo. Y analiza, acorde a los distintos grupos vulnerables, qué significa el derecho al cuidado y analiza mucho de esto, ¿no? O sea, qué hace a la dignidad de la persona. ¿Y qué es la dignidad de la persona? Esto que podamos estar, el respeto, que estemos en igualdad de condiciones, que podamos sentirnos autónomos, ¿no? Con los ajustes o apoyos que requiramos. Pero bueno, la Corte Interamericana, ahora en junio de este año, es bastante extensa. Pero también recomiendo la lectura, declaró, o sea, a raíz de la lectura de varios instrumentos internacionales, determinó que es un derecho autónomo. Y también puede haber pedidos alimentarios de personas mayores a sus hijos, por ejemplo.
Claro, también. O sea, bueno, vamos a hablar un día sobre eso. Otra- Yo lo iba a decir de una manera mucho más global, ¿no? Que hay que ocuparse de los adultos mayores. Te dejo otro acá estamos en la ciudad, está el Poder Judicial de la ciudad y hay distintos, hay distintas redes, ¿no? Hay vinculadas al acceso a la justicia, pero por ejemplo está el Ministerio Público de la Defensa, que atiende, o sea, generalmente al ser personas, ahora que estábamos hablando durante el programa, pero las personas adultos mayores que no tienen, ¿no? Esta jubilación ya no les alcanza para acá estamos viendo con esta García María, llegó con jubilación de privilegio. Imagínense que tuvo que instar una acción judicial. Hay gente que no está haciendo esto y que aparte no le alcanza para nada, para pagar un alquiler, para pagar los alimentos. Bueno, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad tiene patrocinio jurídico gratuito para aquellas personas que acrediten, ¿no? Estas situaciones de vulnerabilidad y entonces pueden tener un patrocinio jurídico gratuito para poder hacer estas cosas que no es dato menor, ¿no? Hablando que decíamos hoy de buscar tips y... Como también para las personas en estado de calle. También. Acá hemos traído un defensor de Ciudad Autónoma que se dedica específicamente a eso. ¿Sí? O sea, temas variados, amplios, que hacen a la vulnerabilidad y a los derechos. O sea, la misma Constitución es para aquellos que están en estado de calle, para aquellas personas que son adultos mayores, para los niños, para las personas con discapacidad, claro. Para todos. La misma Constitución es de todos. El tema es cuando las personas la empiezan a acomodar y explicar de manera distinta. Bueno, en este programa, ¿cómo lo hacemos? Con total objetividad, claridad. No tenemos ningún interés por sobremanera, que la única cuestión es el bien común, así que lo explicamos como tal cual lo dicen, lo leen. Yo creo que una buena lógica sería leer. Básicamente leer. Es muy chiquita, no es un lacónica tratado, la un libro. Constitución. La Constitución Nacional es muy específica, aparte muy sencillo de entender. Leer todo, leer en preámbulo, que hace a por qué estamos como estamos, somos lo que somos, hacia nuestra identidad, hacia nuestra historia, hacia nuestros antepasados, hacia esas personas mayores que han quedado en el tiempo. Y eso es un poquito lo que hay que empezar a entender. Total, en esos ratos libres, leer un artículo, leer otro, empieza a dar razón y de sentido y decir, pero acá está diciendo tal cosa, ¿cómo yo estoy escuchando que me dicen que esto no me corresponde? Me están quitando, sacando, escondiendo. Bueno, empieza a haber un poquito de luz y de claridad donde quizás no la había. Que es para todos y no solo para los abogados. No, para el ciudadano. Ese es el concepto que me parece obviamente fundamental. Que el abogado debería saberla. Por eso, ese es el concepto, deberían. Es tan rica nuestra Constitución, tan linda. Y esto muy avanzada. Muy avanzada. Una de las mejores constituciones del mundo. Sí, absolutamente. Y ahí yo hago hincapié en uno de los mensajitos que decía que los derechos son operativos. Acá hay toda una discusión histórica y lo hablamos también con uno de nuestros integrantes de este equipo, que es el doctor Pablo Manili, un gran constitucionalista de nuestro país, que tenemos el gusto y el honor de tenerlo aquí como parte de nuestra mesa. Y hablábamos de eso, él hice esta pregunta, ¿no? ¿Operatividad de las normas constitucionales o no? Vieja discusión si las normas constitucionales deben tener una ley que las haga efectivas, ¿no? Que las ponga en funcionamiento, y la verdad que no. Las que dice la Constitución se tienen que cumplir, punto y aparte. Y eso es lo que analiza la Corte. Vos, Roxy, preguntabas, ¿qué analiza la Corte? Bueno, si por ejemplo, una norma es constitucional o no, y eso lo puede hacer cualquier juez de nuestro país, porque si tenemos lo que se llama el sistema de control difuso, en donde cualquier juez está autorizado a evaluar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. Claro. No decimos leyes, normas, que es mucho más amplio. Entonces, ese es el poder que tiene cada uno de los jueces en la República Argentina, de cualquier instancia, de cualquier fuero, de cualquier especialidad, en control difuso de la constitucionalidad, que otros países lo tienen en las Cortes Constitucionales. Exacto. Entonces hay un organismo específico dentro de ese Estado para controlar la constitucionalidad o no. Acá es mucho más sencillo. No es muy habitual, lamentablemente, por el desconocimiento, por la falta de acción en ese sentido, pero está dada esa posibilidad. Y cuando una ley no se cumple, o sea, cuando dicen hay que reglamentarla, entonces ¿cómo es eso? No, en general, la ¿no? ley una vez que tiene... Las leyes son para cumplirse, empecemos por ahí. No, por eso, pero a veces dicen, no se pone en práctica este derecho porque nadie sabe, entonces como vos nadie decís, lo reclama... sí, se tiene que dictar algún tipo de resolución, algo que empiece a poner operativo lo que la ley... Así es. Bueno, eso ya es una responsabilidad por lo general de los poderes ejecutivos, municipales, provinciales, nacionales, en poner en marcha un sistema,
un ámbito, un organismo, un procedimiento para poder hacer efectivo ese. Pero el derecho el ciudadano lo tiene. Claro. La cuestión es, no está el lugar. ¿Dónde voy? Bueno, voy a hacer un reclamo acorde. ¿Dónde? En el Tal ámbito cual. administrativo, en el ámbito judicial, pero se puede hacer. Roxy, te recomiendo el fallo Ekmejian con Sofovich, que de hecho habla de, Sí. de la operatividad de las normas, ¿no? Y de hecho, no de las normas en sí, sino era el derecho a réplica. Exacto, era específico. Era el derecho a réplica que estaba en un tratado internacional, y entonces lo que hablan es si le corresponde o no el derecho a réplica o no, porque no estaba reglamentado. Entonces Claro. lo que se discute en ese fallo es la operatividad de las normas en los tratados internacionales. Pero bueno. Bueno, seguimos con nuestra gran mesa y linda mesa de esta Interesante, noche. está muy lindo. Y Carla, vos le querías hacer una pregunta a Alberto Sí. Kieferling, a nuestro prefecto mayor en el día de hoy aquí en la mesa. Sí, quería preguntarte si algún oyente, alguien nos está escuchando, bueno, yo quiero ser parte de la prefectura. ¿Quién puede ser parte de la prefectura? Todo ciudadano argentino mayor de 18 años que acredite las condiciones que están estipuladas dentro del reglamento de incorporación, de ingreso, que lo pueden consultar en la página web de la prefectura. Tiene que, obviamente, cumplir con una etapa de selección, de aprobación de distintos exámenes, psicofísicos, exámenes intelectuales, examen físico, y a partir de una selección queda ya inscripto, aprueba todos esos exámenes y puede tener acceso A la a ser formación. parte de la formación. ¿Y ¿sí? la formación qué tiempo lleva? La formación para personal subalterno lleva 2 años de formación, y en el caso del personal superior, de los oficiales, como en mi caso, son 3 años. Las 2 escuelas están nucleadas en la ciudad de Zárate y dependen los institutos de formación del Instituto Universitario de Seguridad Marítima, que es un instituto que otorga tecnicaturas y licenciaturas universitarias especializadas en cuestiones vinculadas al quehacer, a la actividad diaria de la prefectura. Para mujeres, para hombres, nosotros tenemos una gran capacidad de recepción de mujeres, en esto que hablábamos del trabajo diario de la prefectura. Nuestras mujeres tienen un rol preponderante, ellas están llegando a jerarquía de niveles de jefe, están ocupando roles importantes desde el punto de vista operativo, incluso de capitanías de guardacostas, de comando de unidades aéreas, y lo que hablábamos al principio sobre el rol internacional de la prefectura. Las mujeres de prefectura forman parte de la red MAMLA, que es una red internacional de mujeres vinculadas al quehacer naviero, de las autoridades marítimas, así que para nosotros también es importante el rol. Que se sumen. Que se sumen. ¿sí? Bien. Y en la preparación van y vuelven a sus casas, se quedan, están en un lugar, porque también está... Bueno, No estas necesariamente, nosotros tenemos una capacidad de distribución importante en el ámbito geográfico de actuación de la prefectura, de norte a sur, tanto en el litoral fluvial, en el frente marítimo, también en algunos operativos que se están llevando adelante de manera con asentamientos de dependencia de la prefectura, en Santiago del Estero, en Córdoba, con convenios, pero básicamente el ámbito de actuación de la prefectura está vinculado al frente marítimo, como decíamos también en los aspectos de la navegación fluvial, los puertos fluviales, el ámbito lacustre. La prefectura tiene más de 230 unidades operativas distribuidas en todo ese frente de actuación, y los egresados de cada uno de los institutos de formación van a ser destinados a cubrir las necesidades de las vacantes, que no necesariamente van a estar, digamos, relacionadas con el lugar de origen o de donde proviene el alumno, ¿sí? Eso es importante considerarlo, porque muchos chicos tienen la expectativa de, bueno, yo soy de Corrientes y vuelvo a Corrientes. No, tenemos 230 unidades donde podemos ir a hacer nuestro trabajo. Alberto, otra pregunta, para aclararlo, y fue una de las cuestiones que quedó pendiente. ¿Cómo es el control de las 200 millas? ¿Cómo lo realizan ustedes? Nosotros llevamos adelante el control a través de una programación, de una planificación estratégica en 2 ámbitos. Uno que es el físico, a través de los patrullajes que hacen nuestras unidades de superficie, nuestros guardacostas,
y nuestras unidades aéreas, particularmente en la temporada de alta zafra del calamar, que esto tiene que ver no solamente con la capacidad de explotación pesquera, que para la Argentina es muy importante. Recordemos que la actividad pesquera en la Argentina, desde el punto de vista económico, genera exportaciones superiores a los 1.800 millones de dólares anuales, nuclea más de 22.000 trabajadores, más de 400 plantas, y que está nucleada en más de 800 buques que hacen la explotación pesquera, digamos, doméstica. Pero también, en cuanto al control y a tu pregunta, debemos ser celosos en el cumplimiento del control de nuestra frontera marítima. Esto estamos hablando de la zona económica exclusiva, las 200 millas, y particularmente más allá de las 200 millas, que es la zona adyacente, donde tenemos un registro de más de 540, 550 buques y algunos años alguna cantidad mayor de buques, particularmente de buques dedicados a la actividad de la extracción del calamar. Esto que recién Roxy consultaba en off respecto de estas ciudades flotantes, efectivamente, estas flotas que se denomina operativa de largas distancias, de puerto de largas distancias, que se pasan más de 8 meses en alta mar en distintos caladeros del mundo. Particularmente acá se concentran a partir de los meses de noviembre a mayo de cada año, y es ahí donde observamos esta red de cantidades de buques o ciudades flotantes, como se habla. 500 y pico de buques. Esos 500 y pico de buques nosotros los tenemos plenamente identificados a cada uno de ellos, forman parte de un listado que vamos reconociendo, individualizando permanentemente con nuestros patrullajes físicos, pero también con la moderna tecnología que ha incorporado la prefectura. Acá viene lo más importante. Esto es lo más... digamos, lo más característico en este momento y que está ayudando a fortalecer los cambios de paradigma de captura de buques internacionales dedicados a la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, particularmente a través de la detección electrónica. La prefectura, a través de la Dirección de Informática y Comunicaciones, ha desarrollado una moderna plataforma tecnológica donde vincula en un entorno de información geográfica distintos dispositivos de seguimiento de buques. Que cuando incluso los buques apagan sus dispositivos de identificación automática que dan la posición, latitud, longitud, el rumbo, la velocidad, y a partir de ahí vamos analizando incluso las conductas que van llevando adelante esos buques y generan la sospecha y la determinación del buque objetivo, es a través del uso de la tecnología, que aún apagando estos equipos, la tecnología desarrollada por la Argentina, particularmente por nuestros ingenieros, nos permite detectar aquellos buques no colaborativos, es decir, que se tratan de esconder entre otras flotas, que apagan sus sistemas de identificación automática, de modo que a través de la plataforma y la incorporación de imágenes satelitales, la prefectura incorpora imágenes satelitales de nuestra Comisión de Actividades Espaciales con los satélites propios de apertura sintética de la constelación de satélites de Argentina, pero además incorporamos tecnología de satélites a través de la CONAE, de la Agencia Espacial Europea, de la Agencia Espacial Italiana. A partir de ahí detectamos los buques no colaborativos y estamos en condiciones de hacer el seguimiento de cada uno de ellos. La base de datos es importantísima y la compartimos con otras autoridades porque la problemática de pesca es singular y repetitiva en otros mares del mundo. Pero también es cierto que hay un poco de mito al respecto y se instala a veces esta idea de que dentro de las 200 que pescan dentro de las 200 millas, de que somos un país... ¿Es verdad o no? No, no es así. Ahí va. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la soberanía y los derechos. Exactamente, de la Argentina, ¿no? exactamente. La Argentina ha ratificado la Convención Internacional del Derecho del Mar, ha establecido a través de sus leyes los espacios marítimos. Estamos hablando de la línea de base, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, donde tenemos derecho de exploración, de explotación de nuestros recursos, de la columna de agua y del subsuelo marino, claro, del lecho marino, y después, con la ampliación de nuestra frontera marítima a través de la incorporación de la plataforma continental, también tenemos derechos
más allá de las 200 millas. Entonces, donde ahí están ubicadas estas flotas que vienen a pescar, haciendo uso del derecho de navegación de pesca que está establecido en ese convenio internacional. Lo único que no pueden hacer es tocar el fondo o extraer especies sedentarias del fondo, del lecho. Ahí sí tienen que pedir autorización a nuestro país. Por eso decimos que es falso, habida cuenta de que el buque posicionándose entre noviembre y mayo, junio de cada año, fuera del límite de la zona económica exclusiva, momento en el que el calamar, que tiene una vida de 365 días, migra. El calamar, por supuesto, no conoce estas fronteras internacionales. La flota internacional espera el momento del año en que el calamar llega a ese lugar, lo captura y se va. Sí, por supuesto, tenemos registros y tenemos 80 capturas físicas internacionales con nuestros guardacostas de que obviamente siempre hay algún desprevenido capitán que genera una maniobra, una actividad, ahí sí se convierte en legal, ingresa, lo detectamos y generamos un procedimiento. Todo esto a nivel virtual, en principio. Esto a nivel virtual, de hecho. Es interesante decir que, no sé, si se puede ir a visitar la sala de situaciones. Sí, se puede solicitar una visita, ahí mostramos el equipamiento en vivo y directo. En vivo, la flota de esos 540 barcos, donde uno se posiciona arriba de cada uno y puede ver todos los datos. Exactamente, la vemos bandera, el capitán, etc. Todos los detalles de ese buque, incluso la trayectoria del tiempo que yo quiera. El sistema, cuando uno ingresa, lo posiciona y le da la derrota, el track de las últimas 24 horas, pero yo puedo reproducir la derrota mucho más tiempo, que fue el caso que detectamos en el 5 de enero de este año, un buque de bandera de Vanuatu, que fue votado en el mes de octubre en astilleros de China, llegó acá en el mes de diciembre del 2024 y el 5 de enero lo detectamos pescando, haciendo una actividad ilegal dentro de nuestra frontera, sin permiso, sin autorización de la Autoridad Pesquera Nacional, y generamos el procedimiento virtual, y eso culminó con el allanamiento de la empresa de Vanuatu con capitales chinos ante la autoridad pesquera argentina, donde se abonó la multa correspondiente y además se le cobró todo el trabajo operativo policial desarrollado por la prefectura. Aquí hay una cuestión que me gustaría hacer especial atención. Estamos hablando de procedimientos policiales. Esto no es una guerra, esto es un procedimiento policial en tiempos de paz que tiene que cumplir con determinadas normas nacionales e internacionales. La prefectura no hunde barcos, esto también es otro misterio. La prefectura ha sido, digamos, pensada para la salvaguarda de la vida humana en las aguas, lejos está de nosotros generar algún tipo de violencia. Sí, tenemos un protocolo de actuación que está acompañado con una resolución ministerial del Ministerio de Seguridad, en el cual se estipulan todos los momentos del propio momento de la iniciación, de la detección de ese buque ilegal, hasta el momento, llegado el caso y escalado al nivel de virulencia, de abrir fuego, que son muy pocos los casos. Es disuasivo. Es disuasivo. Estamos hablando siempre de aspectos de prevención. Sí, sí, sí. Los registros de hundimiento de los últimos que tenemos, que se han sucedido, el último es del 2015, la propia tripulación china abrió todas las válvulas y generó el hundimiento del buque. Pero está muy lejos de la prefectura de llevar adelante ese tipo de acciones. Pero esto es importante resaltar. Nosotros ponemos a disposición de la Autoridad de Pesca Nacional todo el instrumento, la herramienta tecnológica, la presencia física disuasiva en el lugar durante las temporadas de zafra del calamar. Y esto es interesante porque estamos controlando como si fuera una multa fotográfica cuando pasamos en la vía pública un semáforo en rojo. Claro. Y esto es exactamente así. Ahora, ¿cuándo interviene la justicia federal? Justamente cuando el procedimiento genera, estamos hablando de que es un aspecto contravencional, la aplicación de la ley federal de pesca, el régimen federal de pesca, se aplica una sanción económica y es suficiente. Ahora,
tenemos antecedentes donde el procedimiento policial con presencia física de una unidad de superficie nuestra ha sido obstaculizado ese procedimiento, ha generado el seguimiento, ¿no? que iban una haciendo. persecución en caliente, con maniobras evasivas que han puesto en riesgo la tripulación del buque infractor y el de la propia prefectura, de modo que ahí incurre en desobediencia, es tan hostil el procedimiento, y a veces en esa persecución también recibe la ayuda de los buques de la misma empresa que están tratándolo de proteger, con lo cual se configura la resistencia. Entonces ahí damos incorporación a la figura penal, argentina. Exactamente. Por el delito de desobediencia. Exactamente, y hay un fallo de la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia ejemplar, por el cual se pidió la captura internacional de uno de esos buques. A partir de ahí, Interpol nos cuestionaba inicialmente por qué nos están pidiendo una captura internacional de un buque cuando para siempre personas. Interpol trabaja sobre averiguación de paraderos, identificación de personas. Entonces se le explicó a Interpol Francia, la central, y se difundió a nivel internacional ese pedido de captura. Ese buque, que se trata del Wally 8 de bandera china, por algún momento tuvo de su navegación de regreso a China que recalar en un puerto de Indonesia, e Indonesia, siendo signataria del convenio internacional de Interpol, detiene el buque y lo pone a disposición de la Justicia Federal Argentina. Esto es un hecho inédito en el mundo. Damos capacitaciones en materia de estas cuestiones porque configura lo que nosotros llamamos con el cambio de paradigma en procedimientos de captura. Al igual que este cambio de paradigma con aplicación de tecnologías, ¿no? Bueno, obviamente que te dejamos porque el tema es súper interesante, súper importante para el conocimiento de todos los argentinos, pero tenemos que ir, sí, rapidísimo, pasados a la última pausa, y ya volvemos para despedirnos. No creo que nos dejen un poco más de tiempo hoy. Ya estamos en la noche de Del Plata, el momento más variado de la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy nos enfrentamos a un nuevo desafío: retomar la senda de los valores democráticos, el respeto, la tolerancia, el diálogo. La política sin diálogo es violencia y el presidente es un violento. Los convocamos a seguir luchando para defender la democracia una y otra vez, cuantas veces sea necesario. Lista 305, Movimiento Proyecto Sur. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Ricardo Alfonsín, Marina Cassese. Daniel Moyo te espera de lunes a viernes a las 14. Boca de Selección, un show radial para todo el mundo. Boca de Selección en la tarde de Del Plata, la radio de la verdad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿La libertad avanza o Argentina retrocede? José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Se viene la 6ª edición de la Feria del Libro a Malvinas Argentinas. Más de 60 stands, talleres, expositores y muchas propuestas pensadas para escuelas y público en general. Del 3 al 12 de octubre, con entrada libre y gratuita. Horarios, de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Sábados, domingos y feriados de 12 a 21 horas. En las inmediaciones del Palacio Municipal, Avenida Presidente Perón 4276, Ciudad de Malvinas Argentinas. Para conocer el cronograma completo, ingresá a www.malvinasargentinas.gov.ar. Te esperamos para leer, aprender y compartir. Malvinas Argentinas Municipio. 30 años. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Los jueves en Del Plata nos preguntamos: ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 22 hasta la medianoche. ¿A dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Conduce el juez Claudio Fede. Hasta la medianoche en Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Continuamos
con más noticias porque en la provincia de Santiago del Estero se fortalece la mediación como medio complementario de resolución de conflictos. Precisaron que durante el primer semestre de este año se amplió el ámbito de la mediación prejudicial y comunitaria en toda la provincia. En total ingresaron 3.275 legajos con una conclusión en el 75% de los casos. Por otra parte, en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, nuevo portal web de la Oficina de Estadísticas. El Consejo de la Magistratura desarrolló un sitio web de estadísticas que tiene como objetivo ofrecer una plataforma más moderna y accesible. Una de las incorporaciones es el apartado Otros datos e informes, donde las distintas dependencias del Poder Judicial podrán publicar relevamientos estadísticos de interés. Por último, mediaciones prejudiciales obligatorias. Nación publicó una nueva reglamentación que dispone la informatización integral del procedimiento. Fue a través del decreto 696 publicado en el Boletín Oficial. Entre otros aspectos, consagra la notificación electrónica y la generación en soporte digital de las actas que se redacten. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. 5 minutos para las 12 de la noche. Gracias a Adri Beck, nuestra querida Adri Beck, compañera. Mis felicitaciones al doctor Claudio Fede por su nuevo cargo. Un beso enorme a Carlita, Roxy y todo el equipo maravilloso que forman. Excelente programa. Los quiero. Besitos para todos y nosotros te queremos también y te esperamos y te extrañamos. Adri, un beso muy grande. José Ramallo, buenas noches. Un gran saludo desde Calchaquí, provincia de Santa Fe, para el prefecto y amigo Néstor Kiferlín. Un saludo muy grande. Gracias también a Roberto, muy bueno programa, interesante saber cómo protegen los recursos de todos los argentinos. Vamos a ir al Salón Azul, quiero participar por el sorteo. Ahí te esperamos. Van a ver también el tema de la presentación del libro. Jesús Emanuel Kloster, excelente exposición, gracias por cuidar nuestros recursos. Y José Luis Veslavicius, excelente programa, muy esclarecedor el mensaje que llega a nuestro canal de YouTube. Bueno, saludos para todos. ¿Con la invitada, José será, Luis? ¿no? Y no sé, pero por la duda los saludamos. Si están en el país Muchas gracias. bien y si están en el exterior también. Muy Así bien, que muy bien. disfruten de la vida que vale la pena. Así es. Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias a Adrianita que se acordó, mi primer programa como juez de la Cámara de Civil y Comercial de San Martín. ¿Te acordás que me despedí el otro día como juez de instancia, de primera instancia? Y hoy seguimos siendo lo mismo, pero viste, voy a traer acá los cargos con prefecto. Está bueno eso, está bueno. A los jueces tendrían que empezar a ponernos, ¿no? Claro, pasar. Sí. Bueno, llegó el momento sí de despedirnos. Faltan 3 minutitos y medio para finalizar el programa. Así que, Julia... Bueno, ahí ya mi papá, claramente, Tu que papá hablábamos era, de muy la bien. ancianidad, están mis dos jubiladitos viéndonos desde Punta Cana, ¿no? Hablando del goce y disfrute, así que un beso para ellos. Y también agradecerle, está mi pareja, están en una reunión de una banda de Viento Veloz, hablando, ¿viste? Te empiezo todos los temas. Todo tiene que ver con de hecho, todo acá. están haciendo modalidad cassette. No, sí, Qué un gozo, así que bien. Viento Veloz, que es una banda de rock, están justo en una reunión de la banda y nos están viendo. Mirá. Saludos a Viento Veloz. O sea, todo, Bueno, ¿viste? desde aquí, de Radio Así del que Plata. gracias, chicos. Y bueno, gracias por la invitación. Felicidades por Viento el nuevo Veloz va a cargo. tener que venir al programa que nos sigue, que es el de Marcelo Neira. Si nos invitan, obvio. Vamos a hablar con Hay que hablar Marcelo, con Marcelo, pero son Así es. buenísimos. Hay que seguir. Y tienen el Instagram es con guión bajo al final. Muy bien, Muy bien, doctora. listo, pasado todo el chivo. Muy bien. Gracias, Bueno, Julia, gracias por la estar, invitación, felicidades y Y mañana te vamos a vemos. tener nuevamente para hablar de juicios por jurado y todo lo que está Dale, sucediendo juicio en por Ciudad juegos Autónoma. ambiental, te la tiro. Bueno, eso voy por el civil y comercial también. Carla. Bueno, rapidito, hábitos saludables, actitud mental positiva, es fundamental, generar espacios de relación, vínculos sociales y motivación. La motivación es intrínseca siempre y es motivo para la acción, así que encontrar un motivo todos los tenemos y cooperemos los más jóvenes con los adultos mayores. Motivos para seguir adelante. Muy bien. Alberto, querido. A tiempo de agradecer este tiempo compartido, quería invitarlos particularmente a los profesionales de la justicia penal a hacer un curso autogestionable que es específicamente para conocer los detalles de la aplicación de la ley en el mar.
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNDC, ha generado un programa mundial contra la delincuencia marítima y particularmente establece las bases, el desarrollo de cómo tenemos que aplicar la ley en el mar, la autoridad policial en apoyo a la justicia penal. De modo que vamos a dejar el contacto para que aquellos profesionales... ¿Querés decirlo para lo preferimos recepcionar a través de la producción, porque el contacto es de la prefectura con Acuérdense, UNDC, quienes ¿no? quieran tomar el contacto, tenemos el teléfono del programa, que lo es el repetimos. 11 31 27 2696. En ese teléfono nos piden el contacto para poder transmitírselo. Bárbaro, ¿sí? es el WhatsApp del programa. Agradecido, Alberto, y quiero destacar algo. La Prefectura Naval Argentina ha sido la primera que entró en combate en Malvinas en el mar. Así es, ¿no? Así es, muchas gracias por Así que recordarlo. Para destaco, nosotros es un orgullo. Porque tiene que ver con los gestos soberanos que tenemos que tener en cuenta durante la historia. Así fue, y eso lo reconocemos, y gracias a Prefectura por estar hoy presente con nosotros. Muchas gracias, doctor. Marquitos, querido, Bueno, muy lindo lo de hoy, ¿eh? Muy lindo poder compartirlo con ustedes también, la banda de mi vida, el medio de comunicación más honesto y más democrático que existe y el que me enorgullece ser parte, así que les agradezco poder compartir estos gustos musicales y también hablar de soberanía y hablar de los cuidados de los adultos mayores. No nos olvidemos nunca de los adultos mayores. No, por favor, Nunca. no. Acompañemos, cuidemos. Son nuestros maestros también. Tanto se nos ha dado a nosotros por ellos, en nuestra niñez y en Así nuestra es. adolescencia. Nunca nos olvidemos, tratemos de estar presentes, hijos, nietos, sobrinos, Así primos, amigos, vecinos. Acompañemos, ¿sí? Acompañemos, que es muy importante para nuestra salud de sociedad. Los del Estribo, Vale Corne, dice saludos a Néstor del sur argentino, siempre es agradable escucharlos. Y también Sandra, aplausos para nuestra prefectura desde Arroyo Seco, Santa Fe. Un saludo para Néstor Kieferlin. Gracias a todos los que se han comunicado en esta noche de Justicia y Sociedad. Vamos con los ganadores. Vamos. El libro Sociedades Comerciales, los administradores y los socios, problemas societarios, directores José Envid Irujo y Daniel Vítoro, editorial Rubens Alculzón, y su libro virtual se lo lleva Sheila Castillo. Sheila, felicitaciones. El libro Consumidores Sobreendeudados del director Claudio Fede y un gran equipo editorial Hammurabi, que mañana lo presentan, mañana 2 de octubre en la UBA, en el Salón Azul a las 17:30 horas, se lo lleva Laura Terrón. Y por último, el curso de Wallap International Legal Group para Elvira. Así que lo dijimos Muy bien. Y a quienes no ganaron, sigan escribiendo, por porque supuesto. todos los miércoles sorteamos Todos un los libro y el de miércoles. Consumidores Sobreendeudados lo vamos a tener todos los miércoles sorteando. Y a Así que Sheila, Laura y Elvira, que ya la nos producción vamos a comunicar se desde la producción, virtualmente desde el para teléfono que dijiste recién, para que no tengan miedo por estas cuestiones el estafas 2696 virtuales terminado en raras ese que número. pasan. Así es. Estén tranquilas. Estén tranquilas. Y bueno, nos despedimos hasta el miércoles que viene, y acá te digo a vos, Roxy, gracias por siempre estar presente. Igualmente a Así vos. que el miércoles que viene tenés que agarrar la posta, porque voy a estar desde la ciudad de Necochea, ¿Cómo? transmitiendo en vivo y en directo, porque tenemos un encuentro de todos los magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, en alrededor de 1.600, compartiendo 3-4 días en un evento muy, muy importante, como lo hacemos todos los años. Así que yo conseguí la posibilidad, como siempre. La radiofonía argentina es muy buena, me da un lugar, así que transmitiremos en vivo desde ahí, Es fantástico llevar la demostrando radio a la todo el país. territorialidad y el interés de cada Me lugar de encanta. nuestro querido y lindo país. Allí estaremos. Allí estaremos Allá y nos vamos. preparamos para ir en noviembre. Nos vamos al norte argentino, y Sí. de Puerto Iguazú también vamos a transmitir el 6 de noviembre. Algún día que nos estamos puede por ahí. llevar también, ¿no? Bueno, para que estamos sobreendeudados. Te dije que estamos sobreendeudados. El equipo tiene que estar en pleno. Bueno, nos despedimos sí, hasta el miércoles que viene. Gracias, Marcelito Neira, lo dejamos con tiempo de show, que compartan con él el arte de la música y de la cultura. Nosotros Número 1. agradecidos a todos, y gracias hasta a la Argentina por tener gente como la Prefectura Naval Argentina. Así es. Nos vemos. Buena semana.